Hola a todos y bienvenidos al canal, un canal que ha nacido para hablar de relojes y ver cómo quedan puestos. Hoy os traigo una comparativa entre el Seiko SKX 007 y su hermano pequeño, el SKX 013. Dos relojes icónicos, de un diámetro diferente para muñecas y gustos diferentes. Ambos modelos no solo se diferencian en el diámetro de su caja, sino también en las agujas. Os recomiendo que os quedéis hasta el final, ya que aparte de un vídeo con ellos puestos simulando una misma acción, hay varios vídeos macro y fotos comparativas en alta definición. El Seiko SKX 007 ya es conocido por todos, un reloj icónico que se ha ganado la fama y el cariño por su versatilidad, calidad y combinación de colores en la esfera. El equilibrio entre todos sus matices hace que incluso los nuevos Serie 5 Sport, a pesar de tener el mismo tamaño y diseño de la caja y un calibre más moderno y avanzado, con parada de segundero y remonte manual no consiga desbancarlos. La forma de la caja en almohadilla hace que se asiente muy bien en la muñeca y disimule sus casi 14 milímetros de grosor. La caja tiene partes pulidas y satinadas al verlo de frente, y los laterales con un pulido espejo muy bien acabado. El SKX 007 tiene un diámetro de 42,5 milímetros. En cambio, su hermano pequeño tiene un diámetro de 37,5 milímetros. El SKX 013 comparte el mismo grosor con su hermano mayor, un grosor de 13,5 milímetros. Ahora vamos a ver las diferencias entre estos dos modelos. Aparte del diámetro de la caja, las principales diferencias se encuentran en el diseño de la aguja del minutero y el segundero. En cuanto al lumen se refiere, el Seiko SKX 007 tiene mayor lumen, ya que como buen hermano mayor, la aguja del minutero y los aplicadores son más grandes, reclutando así más LumiBrite. El Armis de tipo Jubilee aparenta no ser muy sólido y es un poco sonoro, pero en mi opinión su consistencia es más que suficiente, es extremadamente cómodo y su reducido peso no incrementa aún más el propio que ya tiene el cuerpo del reloj.
Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir notificaciones cuando cuelgue más vídeos como este. Muchas gracias.